tardes, mi nombre es Adriana Ruano, estoy cursando el 10º semestre de Derecho en la Universidad Bicentenaria de Aragua, realizando el Diplomado de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo para así obtener mi título de abogada. Hoy les vengo a hablar para esta evaluación del 30% sobre los riesgos laborales. Debemos tener presente qué son los riesgos laborales. Los riesgos laborales es la posibilidad de que un trabajador sufra alguna enfermedad o accidente laboral a causa de factores que se relacionen directamente con la actividad que realiza el trabajador, es decir, la actividad que el trabajador practica en su lugar de trabajo. Para entender qué es un proceso peligroso o qué es un riesgo, debemos comprender una serie de conceptos, ya que un proceso peligroso o un riesgo están directamente relacionados con un proceso de trabajo. Entonces tenemos que tener en cuenta de qué es un proceso de trabajo. Un proceso de trabajo es una actividad realizada con unos medios o herramientas sobre un objeto para obtener un objetivo final. Todo proceso de trabajo se debe llevar a cabo bajo un medio ambiente de trabajo y bajo ciertas condiciones, como por ejemplo son los horarios, los turnos, los tiempos de descanso, entre otros. Luego de comprender lo que son un proceso de trabajo, deben analizarse los diferentes peligros o riesgos que están presentes en el proceso de trabajo, que por ejemplo pueden ser el medio, la actividad, el ambiente donde el trabajador realiza sus diferentes actividades laborales. Los peligros pueden ser, por ejemplo, peligros de seguridad. Por ejemplo, una mala demarcación cuando los trabajadores utilizan, por ejemplo, montacargas, una mala canalización del cableado, entre otros, o cuando realizan un inadecuado levantamiento de peso. Luego de haber establecido los diferentes peligros en el trabajo, podemos denominarlos procesos peligrosos. Conociendo ya estos riesgos o peligros, podemos pasar a plantear cuáles son los controles que se deben seguir para poder así evitar estos riesgos o peligros les sucedan o puedan suceder a los trabajadores y trabajadoras, que según la LOCSIMAT deben ser inicialmente controlar estos problemas o estos futuros peligros o riesgos desde la fuente, es decir, desde el origen del problema. Luego del origen del problema debemos controlar lo que es el ambiente, es decir, el cual está entre el origen del problema y el trabajador. Y finalmente, el trabajador, a través de, por ejemplo, por la protección personal que necesita el trabajador para realizar su labor o actividad en el proceso social del trabajo. Debemos tener en cuenta que existen diferentes tipos de riesgos. El número 1 serían los riesgos físicos, que pueden ser, por ejemplo, el ruido, altas o bajas temperaturas, humedad, vibraciones, presiones, iluminaciones, entre otras. Luego, los riesgos, tenemos de número 2 los riesgos químicos, que tal como su palabra lo indica, son aquellos sustancias, bien sea líquida, sólida o gaseosa, que al penetrar al organismo del trabajador, bien sea por inhalación, absorción o ingestión, pueden ocasionar bien sea intoxicación, quemaduras de primer, segundo, tercer grado y lesiones en el trabajador. Claro, siempre esto dependiendo de la intensidad del químico y del tiempo de duración que se mantenga intacto en la piel o en el cuerpo del trabajador. En tercer lugar, tenemos lo que son los riesgos biológicos, que pueden comprender lo que son los virus, bacterias, parásitos, hongos, entre otros. Estos organismos entran en contacto con la persona, es decir, con el trabajador, pudiendo ocasionar, por ejemplo, infecciones, enfermedades, alergias, entre otros. En cuarto, tenemos los riesgos psicosociales, que son aquellos que están relacionados con la interacción del trabajador en su medio ambiente de trabajo, es decir, es la interacción que tiene el trabajador con su entorno social. Que podría causar, por ejemplo, graves daños en el trabajador, como por ejemplo estrés, algunas enfermedades psicológicas, entre otros, como por ejemplo tenemos de ejemplo del riesgo psicosocial el acoso hacia el trabajador o el bullying. Y si se conjugan todos estos aspectos negativos hacia el trabajador en esta parte psicosocial, es que podríamos obtener resultados negativos hacia el trabajador, causándole este tipo de enfermedades. Tenemos también los riesgos disergonómicos, que comprenden todos aquellos elementos del trabajo que se adaptan a la fisionomía humana, que son, por ejemplo, cuando el trabajador
en su lugar o en su medio ambiente de trabajo, cuando desempeña sus actividades laborales, tiene, por ejemplo, malas posturas, una mala silla en la que realiza sus actividades, está de pie mucho tiempo, entre otras. Tenemos también lo que son los riesgos mecánicos o de seguridad, que son los elementos que se encuentran bien sea en los equipos, herramientas o maquinarias que utilizan los trabajadores, que podrían ocasionar un accidente laboral, como por ejemplo caídas, cortaduras, aplastamiento, entre otras. Cuando hablamos de riesgos mecánicos o de seguridad, estos se dan generalmente por la falta de mantenimiento que hay en la maquinaria que los trabajadores utilizan para realizar el proceso social del trabajo. Es decir, estas maquinarias están en mal estado o simplemente los trabajadores no tienen el conocimiento adecuado o el estudio suficiente para manejar dichas máquinas o implementar dichas máquinas en su trabajo o en el trabajo que les corresponda. Y por último tenemos lo que es el riesgo eléctrico. Existe este riesgo cuando hay contacto directo de la energía eléctrica con el trabajador o trabajadora. Podemos decir que ocasionando quemaduras bien sea de primer, segundo o tercer grado, que estos riesgos eléctricos se dan sobre todo, por ejemplo, por falta de mantenimiento, al igual que los riesgos mecánicos, y también por falta del conocimiento del trabajador, porque por ejemplo no maneja de una manera adecuada la electricidad, pudiendo ocasionar diferentes accidentes y ocasionando a futuro una posible enfermedad o una posible... Podemos tener como conclusión que todos los trabajadores y trabajadoras están sometidas a diferentes riesgos en su entorno laboral. ¿Por qué? Porque ya como mencionamos anteriormente, además de existir riesgos físicos, existir riesgos químicos, existir riesgos disergonómicos, existir riesgos psicosociales, lo que se tiene que plantear o la recomendación principal que se tiene que dar para esto es la protección del trabajador. Como bien ya dije, por ejemplo, cuando se tratan de riesgos físicos, tener la protección adecuada del trabajador, botas de seguridad, casco y la vestimenta adecuada. Cuando se tratan de riesgos químicos, la protección o la seguridad necesaria que necesita el trabajador para desempeñar de una manera armoniosa el proceso o la actividad que desarrolla día a día en su entidad de trabajo. Y para esto lo que se tiene que tomar en cuenta principalmente en el tema de riesgo laboral es la prevención, para así evitar futuros accidentes y así evitar que el trabajador o trabajadora pueda presentar diferentes tipos de enfermedades, pueda presentar diferentes peligros o riesgos gracias a esta falta de prevención, que se tiene que categorizar principalmente esta prevención conociendo lo que es el origen del problema, analizando realmente si existe o no, o pudiese existir o no un riesgo o peligro, y luego de realmente conocer si existe este riesgo o no, tomar las previsiones necesarias para que estos trabajadores no sufran alguna enfermedad, algún accidente o algún riesgo. Bueno, muchas gracias por su atención.